Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos. Vamos a estudiar una lección que nos va a servir para explicarnos por qué hay silencio de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué pasa tiempo a veces sin que nosotros recibamos una respuesta, un milagro, una sanidad, una promoción? Posiblemente aquí en medio de nosotros debe haber alguien que quisiera consagrarse más al Señor, y digo más porque de alguna manera nos hemos consagrado un poco, pero todavía nos damos cuenta que falta mucho por entregarnos a Él. Alguno de ustedes estará esperando un milagro desde hace años y no hay atisbos de que se cumpla. Alguna sanidad, alguna conversión de un familiar, de un hijo, algún milagro financiero, cancelar una deuda, ir a otro nivel de relación con Dios. Y cuando esas cosas o esos milagros o esas peticiones no llegan, corremos el peligro de perder la fe, de perder la confianza en un Dios que, como cantamos hace unos minutos, que Él es fiel. Pero cuando vemos la realidad, el enemigo nos hace creer que no es fiel, que no escucha, que no cumple promesas. Pero es que dentro de todo ese contexto hay un método que Dios usa y que nosotros no conocemos. Esta mañana yo quiero que usted me haga el favor de ponerme toda su atención, porque no va a ser una ponencia, no un discurso, ni siquiera una prédica. Va a ser una enseñanza de alto nivel espiritual. Va a ser una enseñanza para aquellos que realmente están buscando respuestas, como dijo Edgar en su introducción, que está buscando una respuesta de parte de Dios. ¿Por qué no me has respondido, Señor? ¿Por qué no has cambiado a mi esposa? ¿Por qué no has cambiado a mis hijos? ¿Por qué no has cambiado mi vida incluso? ¿Por qué no me has cambiado? ¿Por qué sigo haciendo las cosas que no debo? ¿Por qué sigo esperando en algo que ya pasó el tiempo y no se concreta en mi vida? Tal vez usted ha sido sincero o sincera con Dios y le ha dicho lo que muchas veces se nos ha enseñado desde este lugar. Señor, estoy cansándome de ser el mismo. Me estoy cansando de vivir una vida mediocre, de una vida, Señor, que no avanzo, que me estoy engañando a mí mismo. Estoy engañando a mi esposa, a mis hijos, haciéndoles creer que soy lo que creen, pero cuando me veo en el espejo de tu palabra, no es así. Y me doy cuenta que o no soy tu hijo, o algo está estorbando tu obra en mí. Yo creo que más de alguno de los que estamos aquí hemos llegado a ese vértice. ¿Realmente respondes? ¿Realmente estás vivo, Señor? ¿Realmente existes? No es que ponga en duda tu existencia, pero para mí, en mis momentos oscuros, que no logro ver tu respuesta, me cuesta seguir creyendo. Esto parece que fuera un galimatías, pero es la realidad de todo cristiano y que ya se vivió aquí en la historia bíblica. Por eso es que esta mañana vamos a navegar
Vamos a introducirnos en esos dos silencios de Dios. ¿Qué pasó cuando Él guardó silencio? Hay una canción que dice por ahí que cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Y yo lo he podido ver, no solamente en mi propia vida, pero también en la historia de Israel. Que cuando Él estuvo callado, algo estaba sucediendo para preparar un escenario totalmente inesperado. Y esa es la esperanza de lo que vamos a estudiar esta mañana. Tenga la bondad de ponerse de pie y abrimos la Biblia en Malaquías capítulo 1, verso 1 en adelante, por favor. Con el permiso del Señor. Profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y vosotros diréis, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Pregunta el Señor. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y él responde, verso 7, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, os recibirá Él con benignidad, dice el Señor de los ejércitos. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento despreciable. También decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y traéis lo robado, o cojo, o enfermo, así traéis la ofrenda. Aceptaré eso de vuestra mano, dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Señor, muchas gracias. Prepara nuestros corazones. Quita todo estorbo en medio de esta congregación. Que aquel que se distrae, Señor, déjalo que lo haga, porque el único problema va a ser que la distracción nos va a robar la atención a tu palabra. Pero muchas gracias por aquellos que permanecerán atentos, esperando, Señor, aprender cómo esperar en ti y por qué. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Y amén. Tenga la bondad de sentarse. Este estudio nació en mi corazón porque es un estudio. El Espíritu Santo tuvo misericordia de mí y me llevó por senderos que yo no había visto anteriormente. Y nació desde el momento en que empecé a preguntarle al Señor por un milagro que mi esposa lleva años de esperar, años, pero que su fe no ha decaído. Y de esa fe he aprendido yo para mis propias esperanzas, para mis propios proyectos y sueños. Y es lo que quiero en el Señor enseñarle a usted. Para que usted no dependa de lo que dicen los demás. Para que usted no depende de ejemplos ajenos, sino que dependa de su relación íntima y personal con Dios, pero a través de la palabra que nos enseña. Esa espera de mi esposa para mí ha sido un ejemplo, un paradigma para cuidar mi propio cuerpo, porque cada examen que me hacen los doctores confirman que Dios ha puesto su mano de sanidad en mis órganos, cuando otros han creído que puede haber algo malo dentro de mí, pero que Dios en su misericordia me responde en ese momento a través de la boca de los doctores. Y para mí ha sido motivo de muchas gracias, Dios, porque Él es mi sanador. Muy bien. El profeta Malaquías es el último profeta que le habla al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Él no lo sabe, él no sabe que es el último profeta. Ningún profeta sabía lo que Dios tenía para sus vidas al servicio de su reino. Malaquías no sabía que después de su mensaje ya no habría otro profeta, ni zarza, ni ángel de parte de Dios por 400 años en los cuales Dios guardaría silencio y ya no hablaría a su pueblo. 400 años en los que Dios estaría callado, sin enviar mensajes, ni avisos, ni advertencias a Israel, hasta que se cumpliera el tiempo. Estos 400 años marcan el período intertestamentario entre el fin del Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Jesús. Malaquías está parado frente al pueblo en una colina frente a Jerusalén y les está dando un último mensaje de parte de Dios. Luego vendrá el silencio. Pero este no es el único silencio que Dios ha guardado para su pueblo. Unos 3.500 años antes ya lo había hecho. Veamos Génesis 15, 12 al 16, por favor. Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. 13. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirá, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en tu vejez. 16. Y aquí está lo que Dios hace cuando Él guarda silencio. Y en la cuarta generación, ellos regresarán acá. ¿A dónde? Donde está Abraham en ese momento, en Canaán. Porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Lo voy a explicar. Abraham está hablando con Dios y le está preguntando con respecto a su descendencia. Y Dios le dice: no tengas miedo, no tengas pena. Te voy a multiplicar tanto que tú no lo crees. Vas a tener tantos hijos, pero eso sí, te advierto. Los voy a llevar a una tierra que no es de ustedes, donde los van a esclavizar, los van a oprimir, les van a hacer sentirse miserables en una tierra extraña. Pero no tengas pena, yo voy a preparar todo.
y los voy a sacar de ahí en victoria hasta que los amorreos me colmen la ira y me colmen mi copa de misericordia. Mientras los amorreos no lleguen al colmo de la maldad, tu pueblo no va a salir. Ese es el espectro que tenemos aquí. Entonces el pueblo de Israel va cautivo, entran 70 personas, todos lo sabemos, y en esas generaciones se empiezan a multiplicar. De 70 se convierten prácticamente en 600,000 hombres, solo hombres. Súmele las mujeres y los niños, estamos hablando casi de 1,5 millones de personas en esas 4 generaciones. Mientras tanto, están siendo oprimidos, castigados, obligados a construir las ciudades de Egipto, haciendo barro, robándole su salario, que aparentemente Dios se le olvidó de ellos. Y aquí es en donde quiero entrar a lo que hay debajo de ese silencio. Abraham tiene miedo y Dios le dice que no tema, que Él es su escudo y que le dará un hijo, y ese hijo será multiplicado. Pero has de saber, le dice, que tu descendencia será llevada cautiva a un pueblo extraño y serán esclavizados por 400 años. Luego serán liberados, pero eso será en la 4ª generación, porque hasta ese entonces los amorreos llenarán la copa de la ira de Dios. 400 años, no 100, no 200, 400 años. Mientras tanto, Dios guardará silencio. Ahora vamos a irnos al pueblo. ¿Qué pasó en esos 400 años de silencio de Dios? Los egipcios esclavizaron a los hebreos, los oprimieron y les robaron sus sueños, su libertad y su religión. Los obligaron a hacer ladrillos 12 horas al día para construir sus ciudades a sus dioses. Les pusieron capataces para que con látigos los obligaran a trabajar como esclavos. No tenían descanso. ¿Y qué estaba haciendo Dios mientras tanto? Guardando silencio, callado. Aquí es en donde empezamos a retractar esta historia en nuestra propia vida. Pero dice la Escritura que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Así que en unos años aquellas 70 personas que entraron en tiempo de Faraón y de José se convirtieron en 600,000 hombres en edad de guerreros. Ahora, por unos momentos, pensemos cómo lo haría un joven hebreo que no había conocido a Abraham. Estamos hablando de 400 años. Así que, por favor, ubiquémonos mentalmente. Si nosotros somos incapaces de recordar qué pasó hace 50 años, imagínense 400. Ya murió José, ya murieron muchos de los que entraron en aquellas 70 personas, y ahora dentro del pueblo hay preguntas. Un joven que no había conocido a Abraham, ni a José, ni a Jacob, tenía muchas preguntas en su interior. ¿Será cierto lo que me cuenta mi padre, que antes Dios hablaba con las personas de nuestra raza? Porque definitivamente recordemos que en las familias, que debiera ser hoy, lo mismo que antes, es que ustedes se sienten en la mesa donde comen y le cuenten a su hija los milagros que ustedes han visto. Eso sería lo correcto. Apagar el televisor, apagar el celular. Y fíjate, mi hija, que cuando yo me convertí al Señor, cuando yo conocí a Cristo, fíjate. Eso pasaba aquí. Los padres en las noches, después de llegar cansados, sudados y latigados, con las llagas todavía en la espalda, cumplían algo que se llama la ley oral, la transmisión de la ley. Entonces estos padres les contaban a sus hijos: te cuento que hace años nuestro padre Abraham, de donde nosotros salimos, Dios le prometió. Y los jóvenes de 8, 10, 15 años oyendo esas historias. Pero papá, o sea que Dios hablaba con los hombres.
Tú me cuentas que habló con Abraham. Sí, hijo, habló con él y le dijo que nos tiene preparada una tierra. Pero ¿dónde está esa tierra, papi? Pues no sé, pero Dios se la prometió a Abraham cuando hablaba con nuestro padre, cuando hablaba con Isaac, cuando hablaba con Jacob. Yo escuché de mi papá que Jacob había contado que Dios le hablaba. Y lo mismo va a ser con nosotros, hijo. No tengas pena, no pierdas la esperanza. Porque aquí es en donde nosotros difícilmente podemos ubicarnos por nuestra cultura. Somos, ¿cómo decirlo sin hablar mal? Pero somos obtusos a veces porque estamos en el aquí y ahora. Pero para poder entender esto tenemos que irnos a esos tiempos. ¿Qué pensaría ese joven? O sea que Dios hablaba a la gente de nuestra raza. ¿Será cierto que un día enviará un libertador para llevarnos a una tierra de libertad? Porque lo único que tenemos ahora son látigos, esclavitud, cicatrices en la espalda que nos recuerdan nuestro cautiverio. Eso es lo que hace la espera. La espera pone una prueba, pone una tuerca, con un torque demasiado doloroso, porque nos han hablado, nos han dicho, nos han contado, sí, pero ¿y yo qué? ¿Y yo qué, papi? Mírame la espalda como la tengo y tú dices que Dios le habló a nuestros ancestros de que nos iban a liberar, pero yo no veo. Ahora la pregunta, ¿cuánto vivía este joven? Respóndame, por favor. ¿Cuánto? Tú. 80 años. Ahora el nieto de este viejito le está preguntando, mi papi me contó, pero me contaba cuando platicábamos bajo la luna que iba a venir un libertador. Porque nadie sabe que son 400 años. Eso lo sabe Abraham y nosotros, porque lo estamos leyendo. Pero ellos no. Ese va a venir un libertador. ¿Para cuándo lo querían ellos? Pues para allá. Para allá. O sea, está la fe, se está poniendo a prueba. Si miramos a Dios que está guardando silencio, quizá me atrevería a pensar, Dios está diciendo, ay, chulito, te vas a morir y no vas a salir de ahí. Porque yo dije 400 años y tú apenas llevas 80. Así que tranquilo. ¿Verdad que duele esto? Pero eso es. Eso es lo que pasa. ¿Cuántos de nuestros familiares, o voy a decirlo de una forma personal, quizá mi mamá murió esperando una promesa y no llegó mientras estuvo viva? Quizá mi papá murió esperando una promesa que nunca llegó en su vida, pero el tiempo sigue corriendo. Quizá usted está a punto de que su fe se muera, de que su fe ya no tenga la fuerza del principio, porque no ve la respuesta. No, es que el problema no es que Dios hablaba, el problema es que Dios no me habla. Ese es el problema. Hablaba con Abraham, con Isaac, con Jacob, pero a mí nunca me ha hablado. ¿De qué fe me está hablando? ¿De qué milagros? Si llevo tantos años esperando. Entonces, estamos interpretando lo que se podía hablar en esos momentos de intimidad. Pero la escritura dice, ya lo leí, que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Entonces, quizá la fe del pueblo estaba en su punto más crítico con respecto al Dios que les decían que un día llegaría a salvarlos. Quizá les contaban esas historias para ayudarles a soportar mejor los rayos ardientes del sol mientras trabajaban para Faraón haciendo los ladrillos de barro que les exigían. ¿Qué estoy tratando de enseñar? Que muchas veces le decimos a nuestros hijos, ya viene la provisión, mi hijo, ya viene. Ya va a responder Dios. Y esas palabritas le inyectan al patojo cierta confianza. Vaya pues, papá,
Voy a esperar otro día, y otro día, y otro día. Solo esa palabra, esa promesa. Sí, mi hijo, ya te voy a comprar tus zapatos. ¿Y cómo se iba el niño a la escuela con esa palabra? ¿Cómo? ¿Triste o alegre? ¿Alegre? ¿Por qué? Porque mi papá dice que ya me va a comprar mis zapatos. Lo que él no sabe es que su papá sabe que ese ya es hasta fin de mes, si le sobra. Pero el niño, eso es lo que pasaba aquí. Cuando ya la fe de los muchachos empezaba a flaquear, venía el papá y decía, no, mi hijo, trabajemos, vamos, esperemos. Ya va a venir el libertador. Y ellos no sabían que llevaban 200 años, 300 años. Pero esas palabras les infundían ese aliento. Y Dios, ¿qué está haciendo mientras tanto? Guarda silencio. Un silencio que duele. Un silencio que ataca la fe. Un silencio que mata los sueños de libertad y vida abundante. Yo quiero traerle a usted una palabra de fe esta mañana. Quizá no le guste, pero aguántese. Aguántese un poquito más. Aguante al jefe que ya no soporta. No renuncie, porque después va a sufrir un desempleo muy largo. Aguante esa esposa que le saca el cobre, pero aguántese, muérdase la lengua. Ya va a venir el momento en que el Señor obre. Cuando termine de trabajar con usted, va a empezar a trabajar con ella, o viceversa. ¿Sí? Porque recuerde que aquí viene algo que quiero enseñar y que platiqué con mi esposa hace un tiempo. Y lo voy a decir con mucho respeto, con mucho amor y con mucha tristeza. El hecho de que una mujer no tenga esposo, no tiene quien la corrija. No tiene quien la corrija. Porque la única persona que puede frenarle esos arrebatos de ira, de cólera, de enojo, de frustración, es la persona que vive con ella. Al no tenerla, esa mujer se desenfrena y se hace odiosa ante ella misma. Cuando un hombre no está casado, no tiene una mujer que lo corrija y que le diga, mi amor, discúlpame, eso que dijiste no es correcto. No hay. Porque eso se vive en la intimidad. Por eso, lamentablemente, muchas madres solteras viven de una manera dolorosa, porque no tienen quien las corrija. ¿Por qué? Porque el hierro se forja con el hierro y el hombre con el hombre. Así que aunque el esposo que usted tiene no le guste nada, dele gracias a Dios que tiene quien esté. No, 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 no. Porque ese es el freno que Dios le ha puesto. Quítelo de su vida y usted se desenfrena. Usted se desenfrena. Cierro paréntesis y diga gracias, pastor. ¿Qué hace Dios mientras tanto? Guarda silencio. Pero Dios no está en silencio. Está esperando que los amorreos terminen de llenar la copa de su ira, porque si lleva a los israelitas antes de tiempo, los pueden destruir. Si los lleva después, la tierra estará árida y sin poder cultivarla. Dios está esperando también como ellos. Por eso él le había dicho, hasta que los amorreos me cansen. Mientras tanto, los amorreos están cultivando, trabajando la tierra, no saben que la están preparando para aquellos esclavos. Pero Dios dice, todavía no es cierto. Si los traigo antes, los amorreos me los van a destruir porque son guerreros. Pero si los traigo después, los amorreos van a dejar la tierra árida. Y ustedes que no saben cultivar la tierra porque han sido esclavos, se me van a morir de hambre. Así que esperemos. Yo tengo todo bien sincronizado. Por eso, si usted ya se cansó del trabajo, espérese. Cuando Dios le diga ya, es porque el otro trabajo lo está esperando. Ahora no me vaya a decir, vaya, pastor, gloria a Dios. O sea que cuando me canse de esta mujer ya está la otra. No estamos hablando de eso. No se me confunda. No va por ahí la cosa.
Cuando llegado el tiempo, en una casa de barro, aquí viene el primer llanto del primer bebé. Póngame atención. Cuando llegado el tiempo, en una casa de barro, allá en el pueblo de Gosén, bajo la amenaza de muerte que el faraón había dictado para los hijos de los hebreos que nacieran varón, el llanto de un niño se escuchó en el silencio del tiempo. Éxodo 2, 1 y 2. Éxodo 2, 1 y 2. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Estamos hablando de Moisés. Sin que nadie se dé cuenta, Moisés está naciendo en el momento preciso, en el momento justo, en donde Dios va a empezar a cumplir la promesa que les dio. Entonces, el primer bebé que llora es Moisés. Nació libertador. Pero faltan 40 años de Moisés. Faltan 40 en que Moisés se va a Madián. Así que faltan 80 años. Pero ya nació el libertador. Y como nadie sabe los planes de Dios, Dios ya empezó a cumplir su propósito. Ya rompió su silencio. Como hablando Dios en el trono, bueno, mis hijos, ya viene la liberación. Ya viene el libertador. Así que prepárense. La gente ahí abajo sigue trabajando. Las historias se siguen contando. Las sobremesas se siguen haciendo. Mi abuelito me contó, mi tío me contó, mi mamá me contó, pero yo no lo veo. Tranquilo, mi hijo, ya va a venir el libertador. Y no sabían que allá en aquella casa ya había nacido un niño, que lo habían echado al río y que ese niño estaba siendo educado en el palacio de Faraón. No lo sabían. Como usted no sabe lo que Dios está preparando. Usted no sabe el milagro que Dios está preparando para usted. Usted ni se imagina el hilo conductor que Dios sigue llevando todavía para que le venga la provisión para su universidad, para sus estudios, para sus compromisos. Usted no lo sabe porque usted ve el aquí y el ahora. Así pasaba con esta gente. Pero hay un niño allá tirado en el río, que es precisamente el silencio que se rompe de Dios. Y ya nació el hombre convertido ahorita en niño, que dentro de 80 años va a libertar a su pueblo. Ese fue el primer silencio de Dios. Ahora vamos a hablar del segundo. Malaquías está parado frente al pueblo en una colina frente a Jerusalén y les está dando su último mensaje de parte de Dios. Luego vendrá el silencio. Malaquías les está reprochando a las autoridades del templo que Jesúa y Zorobabel habían reconstruido luego del exilio babilónico. Aunque este templo no se parece en nada al esplendoroso que hizo Salomón, cuando Ciro dio la orden que los judíos que quisieran regresar a Jerusalén a reconstruir su ciudad, lograron hacerlo y empezar a practicar y vivir su antigua religión. Esdras 3, 2 y 8. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sacrificios, holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. 3. Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y los holocaustos de la mañana y de la tarde. Pero, aquí viene el pero. ¿Cómo estaba la condición moral de esta gente? Veamos Esdras 5:2, por favor. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos.
Pero lamentablemente, ¿de dónde vienen ahorita Zorobabel, Esdras, Nehemías y todo? ¿De dónde vienen? De Babilonia. ¿Cuántos años habían pasado en Babilonia? 70 años. ¿Qué había pasado en ellos en esos 70 años? Absorbieron a los ídolos, conductas y costumbres de los babilonios. Ahora regresan a Jerusalén por orden de Ciro, pero ¿cómo venían ya? Venían contaminados. Aquí lo vamos a ver ahorita. Recuerde que ahorita Malaquías les está señalando cómo están en su condición y qué va a pasar después. Así que lamentablemente venían corrompidos por las costumbres que habían adquirido en Babilonia, por lo que el culto ya no tenía la pureza que debía haber tenido. Ese es nuestro problema. Y lo voy a hablar con claridad, por lo menos de mí. Yo vengo de una cultura pagana, de una cultura libertina, de una cultura en donde todo era permitido. Había cierta noción de mandamientos de Dios. Había cierta noción de la moral de Dios. Pero lo pasaba por alto porque eso era el común denominador en mi cultura y en mi tiempo y en mi familia. Cada año celebrábamos fiestas paganas y según nosotros estábamos celebrando a Dios. Y no era Dios, eran los Baales, eran los dioses falsos que mi familia por años me había introducido. Vengo a Cristo, vengo a construir el altar de Dios y mezclo mis cosas aquí. ¿Me estoy explicando? Porque estamos repitiendo la conducta de esta gente. Por eso aquí parecemos sacerdotes como Zorobabel, como Esdras, como Nehemías, pero dentro del corazón de ellos ya estaba el germen de la corrupción de Babilonia. Y eso es lo que Malaquías está viendo. Por eso le pedí a mi hermana que me ayude porque vamos a navegar en la profecía de Malaquías para que usted vea lo que estaba sucediendo y lo que sucede todavía. Aparece Malaquías acusando a los sacerdotes en las áreas que estaban abusando. Ya vimos Malaquías 1, 6 al 9. Dice que ya no estaban honrándolo como padre. Cuando dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? La misma pregunta de hoy. Por eso hemos predicado incansablemente, no le diga Señor al Señor, porque Él no es su Señor. Él es Jesucito, el carpintero de Nazaret, el sanador, el aquí, el allá, pero no es su Señor. Eso estaba pasando aquí. Y Malaquías, que es el último profeta, les está abriendo totalmente el panorama de lo que ellos eran. Le estaban ofreciendo pan inmundo. Ya no estaban ofreciendo corderos limpios y puros ante el altar. Estaban ofreciendo animales enfermos y desagradables. Preséntalo a tu príncipe, dice. A ver si te lo acepta. ¿Por qué me traes a mí un cordero cojo y ciego? ¿Acaso Levítico no te ordenó que el cordero tenía que ser sin mancha y limpio y perfecto? ¿Cómo te atreves a traerme un cordero como el que me estás trayendo? ¿De qué está hablando el Señor? Hoy no está hablando de corderos. ¿Por qué me traes alabanza con esa boca con la que acabas de estar maldiciendo a tu vecino? ¿Por qué vienes a levantar tus manos que no están santas porque has estado recorriendo cuerpos extraños? ¿Por qué me traes un corazón lleno de pecado, de lujuria, de lascivia, haciéndote creer que tu corazón es mi altar? A ver, ¿por qué? Eso es lo que está diciendo Malaquías, no Carlos Berger. Esto está duro. Pero estamos estudiando y todas las lecciones a veces son duras. Veamos Malaquías 1:10. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendieras mi altar en vano. ¿Qué está diciendo? Si hubiera un valiente que cierre el templo para que no estén entrando con fuego extraño.
Si un valiente cerrara las puertas del templo, pero no hay, porque todos vienen corruptos de Babilonia. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Así estaba el sacerdocio. Y yo te pregunto, ¿no estará nuestro sacerdocio así hoy? Que le traemos a Dios una ofrenda manchada de pecado, de lujuria, de orgullo, de soberbia. Porque venimos como ellos a cumplir un rito, pero Dios está viendo lo que había allá adentro. Malaquías 1:11 al 14. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor. 12. Pero vosotros, ¿quién está hablando aquí? Vamos a ver. Malaquías, diga conmigo Malaquías. ¿A quiénes? A los sacerdotes que están dentro del templo, que somos nosotros hoy. ¿Qué hay en nuestra casa, sacerdotes? ¿Qué hay en la intimidad de nuestra familia? ¿Qué pláticas hay en nuestras salas? ¿De qué conversamos con nuestros hijos? ¿Les estamos enseñando la ley oral o les estamos enseñando a hacer lo mismo que nosotros? Papá, mañana es culto, sí, pero no vamos a ir. Vamos a ir cuando yo diga. Eso les estamos enseñando, papi y mami. Entonces dice, pero vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. 13. También decís, qué fastidio. Otra vez culto, culto y culto. Yo no sé por qué me convertí al Señor. ¿En qué momento se me ocurrió volverme evangélico? Si tan tranquilo que estaba con mi religión antes. Eso es lo que está diciendo. Y es lo que nosotros decimos. Y traéis lo robado, o cojo, o enfermo. Y así traéis la ofrenda. Ahora la pregunta, triste. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Le pregunto, iglesia, ¿estará aceptando Dios nuestro servicio de esta mañana? Si cuando usted debiera venir no viene, si escoge cuándo venir al templo y cómo venir, ¿lo aceptará el Señor, hermano? Pregúntese y respóndase. Veamos Malaquías 2, 13 en adelante, por favor. Recordemos que es Malaquías quien está profetizando. He aquí yo reprenderé a vuestra descendencia, y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre, Leví. Pero sigamos. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. 7. Pues los labios, aquí está lo que el Señor me enseñó hace muchos años. Los labios del sacerdote, mi querido Pablito. Los labios del sacerdote, mi querido hermano que estás aquí. Los labios del sacerdote, mi querido Raulito, mi querido Boris, mi querido Elmer, mi querido Elmer. No dice los labios del pastor, los labios del sacerdote. ¿Qué tienen que hacer los labios del sacerdote? Guardar la sabiduría.
Si usted se está llevando a sus hijos a sus placeres, a sus fiestas, a sus playas, a sus vacaciones, sin darles primero una lección de fe y de vida, usted está cometiendo esto. Y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Tú, Luisito, eres el sacerdote de esa casa. Y ahora que te casaste, Cristian, tú eres el sacerdote de tu casa. Y tú eres el sacerdote de tu casa, mi querido teniente. Y yo soy el sacerdote de mi casa. Y yo tengo que guardar la palabra. Soy yo. Estos sacerdotes ya no estaban enseñando la palabra. Venían de Babilonia totalmente cómodos, acomodados a una cultura pagana, y empezaron a vivir un rito que ya no tenía razón de ser. Y según ellos estaban honrando a Dios. Pero vamos a ver todavía algo más. Malaquías 2, 15 y 16. Recuerde que estamos entrando al segundo silencio de Dios. ¿Y por qué va a guardar silencio? Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. O sea que usted cree que recibió el Espíritu Santo, pero no, porque no ha cumplido lo que dijo anteriormente. Por eso dice, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención pues a vuestro espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Esto está viviendo hoy la iglesia. Hombres que irrespetan a su esposa. Habían menospreciado el matrimonio. Habían pisoteado los mandamientos con tratar a la esposa como vaso más frágil. Habían profanado totalmente su altar, que es su cama, su mesa, su casa. ¿Qué le parece, mi querido Edwin? ¿Estaremos así hoy? ¿Sí? Pastores que se están divorciando, que dejan una, agarran otra, aquí y allá, exactamente como estaba aquí. No seas desleal con la mujer de tu juventud, la que te aguantó tus primeros años, la que se quitó el bocado de la boca por dártelo a ti. Esa mujer que te cuidó cuando te enfermaste, pero que ahora ya eres muy grande, sacerdote, te has olvidado de ella. Eso me está ofendiendo. ¿Qué sigue? Porque yo detesto el divorcio. ¿Qué más? Ahora, no hay divorcio solo legal. Divorcio es cuando usted deja sola a su esposa. Divorcio es cuando usted deja solo a su esposo. Hace años, cuando fundamos Visión de Fe, una pareja que tenían que haber sido maduros nos contaba que le decía a su esposo, mira fulano, ¿tú qué crees que debo hacer? Ahí ve vos. Y a mí me chocaba esa frase, pero llegué a entender. Ese hombre no era sacerdote de su casa, se divorció, aún recién casado. Porque si mi esposa necesita un consejo, una dirección, soy obligado a dársela. Y si yo necesito un consejo y una dirección, ella tiene la obligación de dármelo. Si no, estamos divorciados. Aquí hay gente que se ha divorciado, aunque no con un abogado, en su corazón ya están divorciados. Y ahí ya no hay bendición. Recordemos, esto lo está hablando Malaquías, no a Visión de Fe. Pero diga conmigo, no, pastor, me está hablando a mí. Me está hablando a mí. Porque si Jesús dijo, ninguna palabra caerá a tierra, es porque también es para nosotros. ¿Qué sigue? Habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís, ¿y en qué te hemos cansado, Señor? Si cada domingo venimos, ¿sí?
Pero yo no soy un Dios dominguero, mi querido. Te estás confundiendo. Estás jugando conmigo. O estás jugando con tu fe. Yo no soy un Dios dominguero. Yo soy un Dios de 24 horas, que te veo vivir, que veo cómo está tu casa, que veo cómo está tu corazón. ¿En qué te hemos cansado? Pues ¿sabes cuándo? Cuando decís todo el que hace mal es bueno. Ah, tranquilo. A lo malo le llaman. Ahí está. Y la iglesia está llena de esta gente. No, pastor, si yo voy cada domingo. ¿Qué más quiere? Yo nada. Es con Dios el asunto. Enférmate. Si quieres renuncia, enférmate y así vienes a buscar oración. Enférmate y así, antes de tronar el dedo, vas a clamar a Dios. Y Dios te va a decir, ¿y por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no me buscaste antes? Porque todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ello se complace. Oh, ¿dónde está el Dios de la justicia? Estamos viendo cómo estaba el templo de Jerusalén y el sacerdocio y cómo está visión de fe. Entonces Malaquías termina su profecía en 4 al 6. Malaquías 4 al 6. Imagínense, ahora cuando usted lea a Malaquías lo va a leer con otros ojos. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para toda visión de fe. Sigamos. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero veamos el orden. Primero el corazón de los padres. Quites esa costumbrita de que, mira, a la iglesia tenés que ir. No, tú tienes que traer a tu hijo. No es pedirle favor al hermano que pase por él mientras tú te quedas viendo tus programas. Es volver el corazón de los padres hacia los hijos. Por eso hoy muchos hijos no siguen el corazón de sus padres porque los ven fallar. Porque mi papá es una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. No puedo creer en él. Y si no puedo creer en mi papi, ¿cómo voy a creer en el Padre Dios? Entonces, ¿quién arruina la imagen de Dios en el Hijo? Ustedes, yo, ustedes. Por eso dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y después el corazón de los hijos hacia sus padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Ahí terminó Elías, Malaquías, su profecía. ¿Qué pasó ahí? El Señor quedó callado. La profecía se soltó, la gente siguió, fueron confrontados y empezó un silencio de 400 años. Por eso cuando usted termina de leer Malaquías y empieza Mateo, hay cosas que no se entienden a menos que las entienda hoy. ¿Qué pasó? Retrocedamos 1300 años atrás. ¿Qué pasó mientras los israelitas estaban siendo cautivos en Egipto? ¿Qué pasó? A ver si ya se les olvidó. Estaba preparando la tierra hasta que los amorreos lo cansaran. Mientras tanto, no se las puedo dar. Estoy esperando que los amorreos terminen su ira, terminen de cansarme, para que entonces ustedes entren ahí. Ahora viene Malaquías, 400 años. ¿Qué va a esperar el Señor? ¿Qué va a pasar en esos 400 años de silencio? Muy bien. Luego de eso, el silencio. Estamos entrando al segundo silencio de Dios. Después de Malaquías ya no hubo mensaje en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Empieza Mateo. Se acaba la profecía para Israel, se terminan los avisos y de Malaquías en adelante
serán 400 años de silencio en el que Israel andará buscando pan y agua por todos lados. Veamos Isaías 5, 13 y 14. Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. 14. Por tanto, el Seol ha ensanchado su garganta y ha abierto sin medida su boca. Y a él desciende el esplendor de Jerusalén, su multitud, su alboroto y el que se divertía en ella. Y Jerusalén en este momento ya no tiene pastor, ya no tiene profeta, ya no tiene que consultarle. Andan todos buscando dónde encontrar reposo. Pero hay una profecía de Malaquías. Enviaré el día grande y terrible de Jehová. Ahora volvamos nuevamente a la famosa pregunta de la gente que vive aquí. ¿Qué preguntaría usted? Interactuemos. ¿Qué preguntaría? Papi, ¿y cuándo será esa profecía de Malaquías? Ya mero, mijo. El último profeta que fue Malaquías nos dijo que a causa del pecado de nuestros sacerdotes, nosotros íbamos a andar buscando pan, alimento y agua. Sí, papi, pero yo no encuentro. Espérate, ya va a venir el deseado de las naciones. Ya va a venir el que traiga sanidad en sus alas. Todas las profecías de Isaías reunidas en Malaquías. Ya va a venir. Pero papi, ya pasé 80 años y no viene. Tranquilo, ya va a venir. Ahora, lo mismo de Egipto. ¿Sabían ellos que eran 400 años? Ellos solo estaban basados en que Malaquías había dicho, he aquí yo envío a mi profeta. Pero ¿dónde está, Señor? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no apareces? ¿Por qué no me hablas? Muy sencillo. Porque te hablé antes y no me obedeciste. Ahora tendrás que esperar el tiempo que yo haya marcado. Y son 400 años. Entonces, ¿qué sucede? En medio de todo esto, Malaquías 4:2 había dicho también que llegaría un día en que Dios se acordaría de ellos y ese sería un día hermoso, lleno de vida y de promesas cumplidas. Pero ¿cuándo iba a ser eso? ¿Cuándo, si Dios había de guardar silencio por 400 años en que no habría visión, profeta, zarza, ni ángel hablando? Eso fue lo que el pueblo tuvo que sufrir a causa de la corrupción moral de sus líderes. Hermanos, triste, pero hay iglesias en donde Dios ya no habla. Ya no habla. ¿Por qué? Porque el pueblo no obedeció. Porque los líderes ya no cumplieron sus mandamientos. Por eso mi obligación, aunque a usted no le guste, es llamarle la atención y preguntarle qué hace usted cuando no viene. ¿A qué se dedica? Y aunque le caiga mal que yo me meta en su vida, mi obligación es plancharlo y lavarlo y quitarle toda mancha y arruga para presentárselo al Señor. Ese es mi deber. Pero este pueblo no lo quiso hacer. No obedecieron absolutamente nada. ¿Y Dios qué hizo? Guardó silencio. ¿No me quieren oír? ¿Alguna vez su mamá se peleó con usted por alguna malcriadeza que hizo? Sí. ¿Y qué sintió usted? Dígame. Feo. Una vez mi mamá me dejó de hablar y no, para mí fue horrible. Mamá, mire, dale la espalda. Mamá, por favor, dale la espalda. Por favor, mamá, perdóneme. Yo no quiero hijos malcriados. No, mamá, no lo vuelvo a hacer. Hasta que me hablaba, todavía me calmaba. Ahora imagínese a Dios. Imagínese a Dios. ¿No será que a usted ya no le habla a Dios? ¿No será que a usted ya no hay palabra? ¿No será que para mí ya no hay palabra de Dios? Y entonces, si Dios no me habla, ¿a dónde voy? Como dijo Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Esta es la verdad. Entonces, eso fue lo que el pueblo tuvo que sufrir a causa de la corrupción moral de sus líderes. Y así el mundo siguió su curso.
Aunque Dios guardó silencio en el cielo, algo estaba sucediendo en la tierra. Así como en Génesis, mientras Dios guardaba silencio y los egipcios esclavizaban a los hebreos y a los amorreos, estaban llegando a llenar la copa de la ira de Dios. Los hebreos estaban multiplicando, esperando el gran día de Jehová. Así en Israel están pasando cosas que nunca hemos visto ni asociado al silencio de Dios. Porque Isaías 5, 13 y 14 se estaba cumpliendo. Isaías 5, 13 y 14. Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Ya no hay pan ni agua espiritual. El pueblo andaba errante buscando palabra de Dios. Andaba errante buscando dónde saciar su sed de revelación y no la encontraba. El pueblo que conocía la profecía de Malaquías se preguntaban en dónde podían encontrar a ese sol de justicia que Dios había prometido. No lo encontraban. Así va a pasar, hermanos. Así está pasando. Por eso mucha gente tiene que ir a psicólogos, a psiquiatras. No puedan dormir bien en sus noches. Se mantienen malhumorados porque la palabra de Dios no está actuando en sus vidas, porque han abandonado el culto verdadero de santidad a Dios. Esta gente no encontraban dónde saciar su hambre de Dios. Su fe se tambaleaba entre la duda y el temor a que nunca se cumpliera esa promesa. El pueblo sufría de hambre de Dios y sed de la palabra. Ellos sabían que Dios le hablaba a Jeremías, a Elías, a Ezequiel, pero a ellos, a usted, a mí, ¿por qué hay tanto silencio de Dios para todos nosotros? ¿Será un castigo divino? Imaginemos al pueblo que amaba al Dios de ese pueblo sin encontrar respuestas. Han pasado 130 años y Dios no se ha acordado de ellos. Y cuando Dios ya no habla, iglesia, la fe se vuelve algo teórico, algo frágil, algo que es etéreo, sin sustancia. La opinión era que Dios hablaba, no que habla. Y así pasaban los años. Aquí debe haber gente que diga, sí, es que Dios hablaba. No, Dios habla. Pero como hemos cerrado nuestros oídos a la voz de Dios, ya no nos habla, hablaba. Y yo me niego a que eso suceda en mi vida. Me niego a que Dios deje de hablarme. Aunque sea para regañarme y para castigarme, si usted quiere, póngale la palabra que quiera, pero no importa, Señor, pero trata conmigo. Háblame. Porque si tú no me hablas, Padre, ¿quién me va a hablar? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta gente ya no tenían a un Dios que les hablara. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba haciendo Dios? Guardando silencio. Su voz estaba silenciada. Pero la vida no estaba quieta. Cosas estaban pasando en esa región del mundo. Malaquías está dando su último mensaje alrededor del año 430 antes de Cristo. En ese tiempo Israel estaba bajo dominio persa. Y cuando regresaban a la tierra de Israel por el decreto de Ciro, al no haber templo, el pueblo se reunía en casas para guardar el sábado y estudiar los rollos. Como no hay templo, se reunían en casas. Con ese paradigma inventaron o se crearon las sinagogas. Ponga atención. Antes de Babilonia, los israelitas adoraban en el templo, pero ya no hay templo, ahora hay sinagogas. Esa fue la primera acción que ha pasado mientras Dios guardaba silencio. Luego aparece un joven macedonio conquistando todo el mundo conocido de ese entonces, incluyendo la tierra de Israel. Daniel 11, 3 y 4. ¿Quién era ese joven? Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros
fuera de ellos. Estamos hablando de Alejandro el Grande. Pero Alejandro no tenía más de 40,000 soldados solamente. También tenía el deseo de llevar su idioma griego a todas las tierras que conquistaba. Y la tierra de Israel no fue la excepción. Eso está pasando mientras Dios está guardando silencio. Ahí abajo pusieron la sinagoga porque no hay templo. Alejandro el Grande hizo que todos hablaran griego. La pregunta es, ¿para qué? Ahorita lo vamos a ver. Aunque respetó su religión, helenizó a los judíos y los obligó a dejar su idioma hebreo y que hablaran el griego. El griego se convirtió en el idioma general de Israel. A la muerte de Alejandro, el imperio macedonio se dividió en 4, dice Daniel. Y uno de los generales ordenó que 72 sabios judíos por separado tradujeran los rollos de la ley del Dios de Israel al griego, porque antes solamente estaban en hebreo, pero el hebreo lo dejaron de hablar. ¿Dónde? En Babilonia. Ya no hablaban hebreo. Y Dios, moviendo sus hilos conductores, hace que estos 70 sabios traduzcan la Torah al griego. Pero primero, ¿qué tuvo que hacer Dios? Que hablaran griego. Ya hablan griego, ahora les vamos a traducir los rollos. Y nace la Biblia Septuaginta, que hasta el día de hoy está vigente. A causa de haber traducido las escrituras hebreas al griego, nace una clase de gentes, los temerosos de Dios, que usted encuentra en los evangelios. Eran romanos y gentiles que amaban al Dios de Israel, pero no se hacían judíos. Ahí encontramos a Cornelio. Él es fruto de esa Biblia y de haber aprendido el griego. Recordemos que mientras esto sucedía, Dios estaba en silencio. Luego de la conversión de las escrituras al griego, se dio una división entre los sacerdotes asmoneos para tomar el poder del templo. Aquí ya tenemos el templo reconstruido. Y nacen 2 grupos. Los perushim, que fueron los fariseos, y los saduceos, que ya vimos un poquito el jueves qué pasó con ellos. Pero aún hay un detalle más. Surge una nación poderosa que conquista a los griegos y se hace con el poder en todo el mundo de aquel entonces. ¿Cómo se llamaban? Romanos. Nacen los romanos, invaden todo el mundo, se adueñan de Israel, pero hacen algo. ¿Qué hicieron? Carreteras. Antes de Roma no habían carreteras en todo el mundo, porque Roma construyó todos los caminos para que cualquier ejército quisiera atacar, inmediatamente las huestes romanas llegaban. Pero vamos a ver para qué más sirvió. Ahora también hicieron algo. ¿Qué hicieron los romanos? Impusieron la paz. Donde estaba Roma había paz. Bueno, ahora juntemos todas las piezas que se armaron durante los 400 años de silencio después de Malaquías. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí es donde entra mi hermana para ayudarme con la lista que le di. Primero, nace la sinagoga. Sin la sinagoga, Pablo no hubiera podido predicar. Diga conmigo. Luego, el idioma griego. Sin el idioma griego, ¿qué hubiera pasado? No hubiera Biblia. Después de que había Biblia, los romanos y los gentiles la empezaron a leer. ¿Y qué nacieron? Los temerosos de Dios. Al leer toda la historia del antiguo pacto en esta Septuaginta, muchos romanos empezaron a convertirse al Señor de Israel. Dios está callado, pero está trabajando. Después de que los temerosos de Dios se convirtieron, se dividieron el templo en 2 grupos, los saduceos y los fariseos. Sin fariseos no hubieran protegido la palabra. Aunque eran exagerados, eran celosos. Tenían su parte buena. Después de los fariseos viene Roma y ¿qué construye? Para ir a Galacia, a Éfeso, aquí, a Corinto. Sin los romanos no hubieran podido llevar el evangelio.
Y por último, ¿qué encontraron en el camino? Ya no había ladrones, igual que hoy. Ahora, ¿cuándo sucedió todo eso? 400 años de silencio. Muy bien, vamos terminando. ¿Qué falta? ¿Qué pasó en Egipto? Liberación. Antes de la liberación, ¿qué pasó? Un niño lloró. Era Moisés. Ahora aquí, ¿qué nos falta? Un bebé que llore. Y aquí viene. En una aldea llamada Belén, una noche llena de estrellas, se escuchó el llanto de un bebé. Era el cumplimiento de la profecía de Malaquías 4:2. Había nacido el sol de justicia. Era Jesús, el día grande de Jehová. En Éxodo, el bebé que lloró fue Moisés. En Belén, el bebé fue Jesús. Ahora terminamos para irnos. ¿Qué estará esperando Dios para hacer el milagro que usted espera? ¿Qué estará preparando Dios? ¿Qué estará preparando Dios para usted? Porque usted dice, ¿por qué no viene mi esposo, Señor? ¿Por qué? Estoy preparándolo. Tú no lo sabes, pero te estoy preparando un siervo. Pero Señor, ya tengo 80 años. Sara dio a luz a los 90. Tranquila, espérate. Espérate, no todo está perdido. Mientras esperas en mí, yo estoy trabajando por ti. Yo estoy preparando que tu papá cambie. Pero mientras tanto te estoy enseñando obediencia, sujeción, silencio. Muértete la lengua, pon guarda en mi boca, Señor, y cierra la puerta de mis labios. Porque Dios está preparando un cambio en tu vida, en tu familia, en tu entorno. Dios está preparando un mejor trabajo, pero tranquila, mujer. Tranquilo, mi hermano, aguántate a ese jefe malcriado que te obliga a quedarte toda la semana y que por eso no puedes venir a la iglesia, pero tranquilo, yo, dice Dios, estoy preparando una empresa que te va a valorar. Yo estoy preparando que tu esposo cambie para que juntos puedan venir a adorarme, pero tranquila, tú no te metas. Ese es el silencio de Dios en Israel. Ese fue el silencio de Dios en Egipto. La gente se desesperaba. ¿Por qué estamos esclavos? ¿Cuándo nos van a liberar? ¿Cuándo se va a cumplir lo que me contó mi abuelito, que Moisés había dicho, que Abraham había dicho, que Isaac y Jacob? ¿Cuándo? Tranquilo, Dios está preparando a los amorreos para que tú vayas y solo tomes posesión de la tierra. Si esto no le da esperanza, coma y beba, que mañana se va a morir. Pero si esta palabra valió la pena para que usted esté esperando el cambio que Dios va a hacer mientras está callado, agárrese de esa palabra. Que Dios no le contesta, le creo, pero no se va a quedar solo así. Algo está haciendo Dios. Imagínese a esta gente, como dice Isaías, mi pueblo es llevado cautivo. ¿Cautivo de qué? Si vienen de la cautividad, cautivo de sus pensamientos. ¿Dónde está el pan de vida que ofreció Malaquías? ¿Dónde está la promesa que Malaquías nos hizo? ¿Dónde está esa promesa que Él nos dijo que iba a hacer en nuestras vidas? ¿Dónde están las promesas que Dios me ha contado mi mamá? O sea que Dios pudo hablar con mi mamá, pero no conmigo. ¿No será que Dios ya no me habla a mí? Capítulo 3 de Malaquías, perdón, verso 1. Y vamos cerrando. He aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, a quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor. Ahora vamos a Israel. Van 200 años y eso no pasa. ¿Qué harías tú?
No, no es cierto. Ya son 200 años y ese mensajero no aparece por ningún lado. O sea que Dios no existe. No, no. Está preparando algo. Está cambiando tu vida, Edwin. Está siendo forjado en ese trabajo que te evita venir entre semana a adorar a Dios. Porque ¿cuándo vas a pasar por ese tráfico? ¿Cuándo, Señor? Espérate. Estoy preparando todo para que seas luz a los gentiles. Espérate, Raulito. Ya vas a estar aquí los martes y los jueves. Ya vas a venir con tu esposa, con tu hija. Pero espérate. Dios está preparando otra empresa donde te están viendo, te están observando y un día te van a llamar y te van a ofrecer una mejor plaza. De lunes a viernes. Y todos los días vas a salir a las 3 de la tarde, don Raúl. No te cambies. Pero no para que se vaya al estadio a ver el campeonato, no, para que vaya a la casa de Dios. Yo no sé, trato de profetizar, trato de enseñarle que Dios está preparando tu casa, tu familia. Dios está preparando algo. Si Dios no hubiera preparado todos los elementos para Israel, ¿de qué hubiera servido que viniera Jesús? ¿Cómo iba a hablar si hablaba en griego? ¿Dónde iba a predicar si no habían sinagogas? ¿Cómo iba a viajar por Galilea, por Cafarnaúm, por esas si no habían carreteras? Eran solo senderos. ¿Cómo la gente iba a esperar que se cumpliera la palabra de Dios si no había Biblia? Si todo estaba en hebreo y en arameo y ellos ya no lo hablaban. Dios fue preparando. Alejandro el Grande fue un instrumento más que Daniel profetizó, que impusiera al griego, porque en griego se iba a leer la Biblia. Entonces, cuando Jesús aparece, inmediatamente se va. ¿Qué hicieron aquellos hermanos cuando Pablo predicaba y daba la vuelta y se iba y averiguaba si era cierto? Berea, ¿qué hicieron los de Berea? ¿Qué hacían? No. Comparaban lo que Pablo enseñaba a ver si es cierto. Si no hubiera habido Septuaginta, ¿dónde lo hubieran comparado? No hubieran podido. ¿Se da cuenta? Entonces, la pregunta de esta mañana, ¿ya se desesperó porque su esposo no cambia? Tranquila. ¿Ya te desesperaste porque no encuentras el trabajo perfecto? Tranquilo. ¿Ya te desesperaste porque no te pagan a tiempo? Tranquilo. ¿Ya te desesperaste porque los apartamentos están cada vez más caros? Tranquilo, tranquilo. ¿Cuál es su desesperación? ¿Cuál es su frustración? ¿Cuál es su depresión? Por eso es prohibido, por así decirlo, para nosotros, desesperarnos, deprimirnos y perder la fe. Prohibido, porque Dios está, calle toda la tierra, porque estoy trabajando. Póngase de pie, por favor. Marlon. Si este estudio le ha abierto un panorama de lo que Dios puede estar haciendo en su vida, es momento de alabarlo y glorificarlo. Cierre sus ojos, por favor. Ahora donde está de pie, levante sus manos. Porque después de esta clase, de esta lección, ¿qué nos queda? Esperar. Esperar nada más. Porque Dios está en silencio, pero está preparando todo.
para cuando encajen todas las piezas, usted pueda disfrutar su milagro, pueda disfrutar el portento, y entonces su boca se llenará de risa y su corazón brincará como el becerro de la manada. Pero tenemos que esperar, porque Dios es fiel. Dios es fiel, y yo cantaré de su fidelidad y de su bondad. Ahora, así en silencio, sin que nadie lo escuche más que Dios, dígale: Señor, gracias, porque estás trabajando a mi favor, Señor. Porque no me doy cuenta de lo que estás haciendo. Perdóname. Porque he creído que te has olvidado de mí. Porque al igual que esta gente, Señor, de Egipto, de Israel, he pensado que ya no era cierto lo que tú hablaste. Así en silencio hable con Dios y dígale: perdóname. Porque como no han llegado las cosas que te he pedido, creí que no me amabas. Dudé de ti, Señor. Eso pasó en Egipto. Eso pasó en Israel. Porque no me di cuenta cuando un bebé lloró anunciando el milagro de mi vida. Y ese bebé ya fue a la cruz, murió, y ahora lo tengo en mi corazón. Perdóname, porque he dudado de ti, Señor, sin saber que tú estás preparando todo para bendecirme en esta tierra, Señor. Como dice David, en la tierra de los vivientes. Gracias por reafirmar mi fe, Señor. Gracias por enseñarme que todavía hay esperanza en ti. Todavía hay provisión, hay sanidad, hay restauración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.